Hello, soy Katy y esto es ADM Podcast, un espacio donde encontrarás personajes increíbles, historias encantadoras. Y bueno, en esta serie que se llama Estamos haciendo historia y no lo sabíamos, tenemos un gran invitado y es Andrés León. Bienvenido, Andrés. Hola, Katy, muchas gracias. Bienvenido a este lugar, espero que te sientas muy cómodo para nuestra conversación, para que nos cuentes un poco de... Vale, muchísimas gracias por la invitación. No, pues muy contento de estar acá compartiendo este ratico de charla para contarnos un poquito de la historia de lo que estamos haciendo y de lo que hemos hecho. Muy bien, qué chévere. Bueno, cuéntanos, empecemos con, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la música? Bueno, en el año de 1993, por casualidad, por un amigo que estudiaba conmigo, llegué a la Casa de la Cultura. Yo soy tenjano, vivo acá en Tenjo. Llegué a la Casa de la Cultura por las casualidades de la vida. Un día un amigo me dijo, venga, estoy tocando en la banda, ¿por qué no va? ¿No le gustaría? Y a mí siempre me ha gustado la música, me ha llamado la atención, entonces hablé en mi casa y fui a la Casa de la Cultura y desde 1993 me enamoré de esto, me quedé en mi casa. ¿Y en tu casa, bueno, en tu familia, qué pensó de esa pequeña decisión de la música? No, pues en ese momento, pues uno, un pelado, yo estaba niño, yo tenía 12 años, pues no, sí, vaya, mire, si le gusta, chévere, vaya, que no sé qué. Bien, desde que no vaya a descuidar sus actividades académicas, pues está todo bien. Vaya, mire que le gusta y pues ahí me quedé, me enamoré realmente de la música y ya son 30 años casi haciendo música. ¡Qué genial! ¿Y eso lo comenzaste en la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura de acá de Tenjo. Bueno, cuéntanos tu experiencia allí. Bueno, comienzo en la Casa de la Cultura en el 93 con el maestro Armando Espinel, que desafortunadamente falleció el año pasado. Él fue pues como el maestro que nos inició. En ese entonces la alcaldesa de acá de Tenjo era Clementina del Pilar González y se había fundado la banda de Tabio y el maestro en ese entonces también dirigía otras bandas. Él dirigía la banda de Tocancipá y también dirigió la banda de Sopó. Y en ese entonces Clementina llama al maestro y le dice, quiero que hagamos la banda en Tenjo. Y a partir de la llegada del maestro, muchos nos empezamos a unir, comenzamos y fue un trabajo que con el maestro tuvimos más o menos como un año y medio más o menos. Y ahí hubo como un lapso donde se acabó la banda. Después seguimos, para esa época llegó acá a Tenjo Fernando Jiménez, pero él llegó a trabajar con la banda de marcha del colegio departamental, que era ya con muchachos grandes. En esa época, pues en los colegios departamentales se veían chicos de grado 11 de 20 y más años. Entonces él tenía una banda con muchos muchachos grandes, muchas personas de acá del municipio pasaron por ahí. Después él empieza a trabajar con la banda de la Escuela General Santander, cuando era aparte, cuando no era anexa al colegio departamental. Y empieza a hacer un proceso también con unos vientos. Después, a raíz pues, de ese proceso, llaman a Fernando pues, para que él empiece a liderar el proceso en la Casa de la Cultura. Y él estuvo acá con nosotros como hasta el año 2006 tal vez, no, antes, como 2005. Después de eso, pues pasan varios directores. Ya en ese entonces, pues yo ya había dejado de ser estudiante. A partir del año 99 empiezo yo a trabajar con un proceso de formación de un convenio que tenía la Casa de la Cultura con la Gobernación de Cundinamarca. Entonces nosotros llevábamos un proceso de iniciación musical a las escuelas de las veredas. Entonces empiezo a trabajar con Casa de la Cultura a través del convenio de la Gobernación y trabajé en 12 veredas del municipio. Uy, qué genial. Entonces yo me desplazaba a lo rural, trabajaba con los niños de primaria de las escuelitas rurales. ¿Y allí pudiste enseñar a través de tu experiencia? ¿O tenías una facilidad de la pedagogía? ¿O ya habían visto todo tu bagaje musical? ¿O cómo se abrió esa puerta? Pues digamos que se dio la oportunidad. Yo había empezado a estudiar
y se dio la oportunidad de empezar como a explorar también un poquito la parte pedagógica. Toda la vida he enseñado desde muy pelado, o sea, yo soy maestro desde los 17 años. Natural. Empecé a enseñar sin saber muchas cosas, sí, de pronto de una manera muy natural, sin mucho conocimiento, pero empecé a explorar, a enseñarle a mis compañeros, a hacer los ensayos, a ayudarle al director a dirigir ensayos, a estar como muy pendiente de los grupos. Entonces, poco a poco empecé. Sí. Mi primer trabajo enseñando fue en el año 98, yo estaba recién salido del bachillerato y empecé a trabajar con un colegio en Chía. Era un colegio de preescolar, un colegio que se llamaba Los Niños y su Mundo. Creo que era como uno de los colegios de preescolar de los colegios públicos. Y yo trabajaba con una banda de marcha de niños de preescolar con unos instrumentos supremamente pequeñitos. Y fue un reto, esos niños me enseñaron a mí lo que es la paciencia, trabajar con niños tan pequeños, a enseñarles una banda de marcha. Fue un proceso muy bonito de un año y aprendí mucho de los niños. Uno como maestro aprende mucho más de los estudiantes que de la academia. Qué genial, sí, la experiencia. Sí, aprende uno también, pues que cada ser humano es un mundo diferente, que no todos tenemos las mismas capacidades, que no todos aprendemos a la misma velocidad. O sea, es una cosa también en que empecé a formar para ser maestro a través de la práctica. Digamos que más adelante ya yo culminé mis estudios, yo soy maestro en música, ¿sí? Yo soy egresado de la Universidad de Cundinamarca, soy maestro en música y en la profundización de mi carrera yo la hice en interpretación, yo soy trompetista. Y a la par que yo estaba haciendo mis estudios en la universidad, en la profundización en trompeta, yo también estaba haciendo estudios de dirección. Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la dirección y pues lo que tú decías, o sea, uno para ser maestro, uno nace para ser maestro. Tú puedes aprender una cantidad de cosas de los postulados, de las escuelas pedagógicas y de un montón de cosas, pero si no te apasiona realmente enseñar, si no tienes también la disposición, porque trabajar con los muchachos no es fácil, y más cuando inicias procesos desde ceros, hay que tener mucha paciencia, los procesos requieren tiempo, hay que ser muy tranquilo con el trabajo con los muchachos, por lo que te digo también, no todos aprendemos a la misma velocidad y no todo el mundo nació para la música. Digamos que hasta cierto punto la música es un poco selectiva, por decirlo de una manera muy escueta, ¿sí? Sí, cada persona tiene como unas habilidades artísticas y muchas personas llegan a la música y más adelante se dan cuenta pues que su orientación artística puede que sea otra, se le facilita más la pintura, la danza, el teatro o cualquier otro tipo de representación artística o de actividad artística. La música tiene una cosa bien importante, para ser músico hay que ser muy consagrado, hay que ser muy constante, hay que ser muy disciplinado con la práctica diaria, porque pues tocar un instrumento requiere de muchas habilidades que solamente se desarrollan con la práctica y con una práctica que sea constante, que sea continua y que sea consciente. Sí, claro. Tú puedes estudiar 20 horas al día y no sientes que avanzas, pero si estudias 2 horas concentrado, haciendo las cosas como son, puede que avances mucho más rápido. Qué genial. ¿Y qué te llevó a elegir la trompeta? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo comencé en la banda tocando clarinete. Era el instrumento que había en esa época. Para la banda habían muy poquitos instrumentos. Entonces, digamos que en esa época no había mucha opción de escoger. Entonces tú llegabas y, hermano, hay un clarinete, le toca que toque clarinete. Escoge entre clarinete y clarinete. Listo, pasó el tema, toqué clarinete. Después de un tiempo, por cuestiones de salud, yo me retiré un par de meses y cuando volví, entonces me puso el maestro a tocar saxofón. No me identifiqué mucho con el instrumento, entonces yo le pedí que me cambiara. Solo había la tuba, entonces toqué tuba,
pero yo pues siempre he sido muy pequeño. Sí, yo soy una Somos de persona... contextura pequeña. Sí, somos muy cercanos al piso. Sí, entonces yo era muy pequeño, la tuba era un saxófono de metal, era una tuba muy pesada y yo me empecé a lesionar el hombro por el peso de la tuba. Entonces yo tuve que decirle al maestro, pues, cámbieme porque cogió al más pequeño para tocar el instrumento más grande. Y tuve que decirle que tuvo que... Sí, no, el tema ya estaba teniendo problema del hombro, entonces después de eso me pasaron a tocar trombón. Y después del trombón ya por fin me dieron la oportunidad de llegar a tocar la trompeta, que era el instrumento que yo quería tocar en la banda desde el comienzo. Si lo habías visto ya. Sí, ya, a mí me gustaba la trompeta, además que la trompeta es un instrumento muy versátil. La trompeta es un instrumento que está presente en casi todas las agrupaciones. Tú ves, una orquesta sinfónica tiene trompeta, una banda sinfónica tiene trompeta. La gran mayoría de grupos de música comercial o de música popular, como se quiera llamar, tienen trompeta. Los mariachis tienen trompeta, las orquestas de salsa tienen trompeta, los grupos... Siempre hay trompeta. Entonces es un instrumento muy versátil. Uno como músico se identifica mucho con el sonido del instrumento, con el color del sonido. El color del sonido es como esa voz propia, ¿sí? No sé, esa cualidad sonora que tiene cada uno de los instrumentos, que es diferente, que lo hace diferente uno al otro. Digamos que al oído de una persona que no sea músico, puede que no se identifique tanto el sonido de un instrumento con otro, pero cuando uno es músico tiene la capacidad de, así estén sonando todos juntos, de identificar qué está sonando, ¿sí? Eso, y ese sonido de la trompeta, ese sonido brillante, que es un sonido potente, que es un sonido que, pues igual que tiene una tímbrica que es bien fuerte, a mí me llamó mucho la atención. Desde niño, entonces por eso yo quería tocar trompeta y hasta que se dio la oportunidad y eso, después de eso me quedé con la trompeta y ya llevo muchos años, 25 tocando trompeta. Y en 26. Diferentes bandas, ¿a dónde has ido con la trompeta? Cuéntanos. Bueno, la trompeta a mí y la música, gracias a Dios, a mí me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas interesantes. Digamos que cuando estábamos pelados, que estábamos acá en la banda del pueblo, viajábamos mucho. Las bandas siempre tienen muchas salidas, invitaciones a los festivales, que ir al zonal o el departamental, y si se pasa a un nacional, o invitaciones a tocar en muchísimas partes. En la época cuando nosotros estábamos muchachos, nosotros tocábamos en la banda sinfónica, pero también tocábamos en la banda de marcha, que la mayoría de los músicos que tocábamos en la banda sinfónica tocábamos en la banda de marcha. Entonces esa banda fue una banda que tuvo mucha gloria, mucho tiempo, fue una banda muy buena, que se hicieron muchísimas cosas y le trajo mucho nombre al municipio de Tenjo. Hubo un año, creo que ganamos todos los concursos nacionales de las bandas de marcha. Wow. Entonces fue una bonita experiencia. El ranking ahí, ganador. Sí, después de eso se va Fernando. Llegan otros directores. En ese entonces yo ya no estaba tocando en la banda, yo ya me había ido a la universidad. Yo estaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia en ese entonces y ya empecé yo pues a hacer otras cosas profesionales. Trabajaba yo para la Universidad Central, yo trabajaba en un convenio que tenía con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia con el banco de partituras de la banda sinfónica, entonces yo ayudaba a hacer la programación de los conciertos. Nosotros teníamos una programación que se hacía desde comienzo de año y mes a mes teníamos un repertorio que se definía desde el comienzo de año. Entonces yo trabajaba con la organización del repertorio. Entonces el director, desde comienzo de año nos sentábamos los dos, vamos a revisar en el concierto de tal, quiero esto, entonces para mayo, que queremos celebrar Día de la Madre, entonces vamos a hacer un concierto con boleros, y para tal fecha vamos a hacer un concierto con música para cine. Bueno, así, entonces se hacía una programación y yo manejaba todo ese repertorio. Entonces yo conseguía el repertorio en esa época con los bancos de música grandes que habían acá, que era la biblioteca de música de la Fundación Batuta, que tocaba ir hasta el centro, que allá como en la sede principal tenían el banco de música.
la biblioteca de música de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional. En un comienzo ellos estuvieron como en Bogotá, en el barrio 7 de agosto, luego se fueron a la escuela de policía allá en el sur, entonces iba allá, la biblioteca de la Gobernación de Cundinamarca y otra grande era, antes de que acabaran con las bandas grandes que habían acá, la biblioteca de la Banda Nacional y la biblioteca de la Banda Distrital. Ahora pues el archivo de la biblioteca de la Banda Nacional está guardado por allá en el centro, y la biblioteca que era de la Banda Sinfónica Distrital de Bogotá, creo que está en un salón por allá, las carpetas en el piso, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Está guardadas. Guardado, creo que ya no hay acceso a ese repertorio. Entonces... ¿Y cómo se podría recuperar? ¿A través de qué gestión? Ellos estaban prestando la música, pero pues era un trámite muy largo. Creo que esa música, no sé en este momento cómo esté, hace un tiempo la música la tenían allá pues como guardada y no había acceso. Ahorita, bueno, digamos que la tecnología también ha hecho que haya más facilidades. Ya se encuentran muchas cosas en archivos digitales, en archivos digitales, en programas específicos para escribir música, es más fácil. Y en esa época no, en esa época pues todo era a copiar, tomar fotocopias, sacar o transcribir a mano. Ni siquiera en esa época pues digamos que ya estaban los programas, pero no eran tan de fácil acceso como ahora. Ahora es muy fácil, entonces tú consigues el programa para escribir música, llámese X o Y, y tú en tu computador te pones, escribes, y me parece que se perdió un poquito como de la parte histórica de la caligrafía, de escribir la música a mano, que era otra cosa. Otra sensación también. Sí, y de aprender a leer con música escrita a mano. Sí, que es el punto, o sea, la caligrafía musical de entre un maestro y otro cambiaba un montón, y lograr leer, como comprender muy bien la simbología, a veces no era fácil. Ahorita pues con el tema de los medios tecnológicos y todo, digamos que además ha generado que la música no se pierda. Había una cosa, era que la misma tinta, como uno escribía con pluma, la misma tinta dañaba el papel. Cuando el papel ya estaba muy viejo, la misma tinta hacía que el papel se dañara, entonces había que nuevamente volver a escribir, y habían personas que se dedicaban, los copistas, se dedicaban solamente a eso, a transcribir la música. Ay, tan bonito. Sí, eso era otra parte del quehacer musical. Y uno no se imagina tantos quehaceres que hay en la música. Sí, es que pues está el que se dedicó solamente a ser instrumentista, a ser intérprete, el director, el arreglista, el compositor, y compositores para muchas cosas, ¿no? El que se dedicó a escribir música para cine, música para televisión, música comercial. Muchos campos de acción. Son muchos campos de acción, realmente. Bueno, tú estuviste muy rodeado de música de una u otra forma toda tu vida. Desde niño. O sea, literal, esto era lo tuyo, sencillamente. Creo que sí. Creo que no me equivoqué cuando escogí ser músico. En un comienzo no fue fácil porque, digamos que en las familias tradicionales no es fácil que crean que el artista que haya un músico. Sí, claro. Mi papá quería que yo fuera abogado. Cuando yo le dije que yo quería ser músico, la respuesta fue que le vaya bien. Pero así como, que le vaya bien. Sí, entonces digamos que a veces hacer que ellos crean que hay un lastre con la profesión, que poco a poco se ha venido quitando. Era que en una época el músico era el de la cantina, era el bohemio, era, bueno, como ese sentido que se le daba. Hoy en día no. Además que yo pienso que ya todas las disciplinas artísticas han tomado tanto relevancia digamos, en la sociedad, y ya se ve al artista no como el saltimbanqui o el mercachifle ahí que andaba por la feria y toda la cosa, sino ya se ha ganado una posición de respeto dentro de las otras profesiones. Digamos, antes sí, él era el abogado, el músico, el médico, el pintor. Entonces, digamos que eso ha sido uno de los problemas de nosotros, pues como las personas de Latinoamérica, ¿no? Digamos que en Europa o en otras partes el arte tiene una trascendencia
milenaria, entonces se pensaba otra cosa. Sí. Pero en América Latina, que hasta ahora se están empezando a entender muchas cosas, no fue fácil posicionar que la profesión de músico, que la profesión de artista tiene un valor tanto o más que cualquier otra profesión dentro de la sociedad. La formación de los muchachos, o sea, la formación humanística que nosotros hacemos a través de nuestra profesión me parece que aporta a la sociedad de una manera impresionante. ¿Y ya cuántos años llevas enseñando aquí en Tenjo? Enseñando aquí en Tenjo, yo comencé, digamos, enseñando, llevo en febrero del año próximo voy a cumplir ya 24 años enseñando. Y aquí en Tenjo, yo comencé en el 99, ya voy a cumplir 22 años. Enseñando aquí en Tenjo. He estado como por épocas. Tuve una época, estuve del 99 hasta el 2003, luego volví como a final del año 2006 y estuve hasta el 2011, luego del 2011 hasta el 2015 no estuve, me fui a trabajar en otras escuelas y volví en 2016 y hasta la actualidad estoy liderando pues el proceso de formación de la banda sinfónica de acá del municipio. ¿Y esa banda sinfónica tiene niveles? Tal vez los que comienzan, sí, los que tienen un avanzado y los que tal vez son representativos. Digamos que en Colombia la catalogación de los niveles de banda sinfónica se hace por las edades. Entonces digamos que hay un estándar, sí, está como la banda de iniciación o la pre-banda. ¿Sí? Que ese nivel generalmente lo hacemos con los niños más pequeños, la iniciación al instrumento, la iniciación a la lectura y la iniciación a la práctica colectiva. ¿Sí? Entonces, con ejercicios cortos, con rutinas cortas de práctica colectiva para que ellos vayan como entendiendo la dinámica de un ensayo. Al ser tan pequeños, ellos tienen menos atención y se cansan más rápido. Entonces está como ese nivel inicial que es como la prebanda o la banda de iniciación. Ya después por edad vendría la banda infantil. ¿Sí? Que la banda infantil está más o menos entre los 7 y los 13 años. ¿Sí? Hasta más o menos los 14. Y eso también es lo que dicen los concursos nacionales. Después está el grupo juvenil, que ya sería como entre los 14 y los 18. Y después ya las bandas de categoría libre o categoría de mayores, que pueden tener mayores de edad y también pueden tener jóvenes. Y la categoría que seguiría ya sería la categoría especial sinfónica, que ya tiene que ver más que con las edades, con el formato. Que tenga un formato sinfónico completo, que tenga los instrumentos sinfónicos, que tenga oboe, que tenga fagot, que tenga cornos, la percusión sinfónica completa, o sea, ya tenga un formato sinfónico un poco más robusto, más completo. Oh, okay. ¿Y qué categorías tenemos aquí en Tenjo entonces? En este momento hay un grupo de niños que están haciendo su iniciación y el grupo que es representativo en este momento del Instituto de Cultura es la banda infantil. Tenemos una banda infantil con 43 niños que en edades que están entre los 7 y como los 14 años más o menos. Son bastantes, 43, ¿y todos llegan al instituto? ¿O tú tienes en cada vereda un grupo? No, ese es el grupo centralizado, entonces ellos deben hacer su práctica acá en el instituto. Descentralizado en este momento se comenzó un proceso que es nuevo, que es en la vereda La Punta, lo tiene otro maestro. Ese proceso lleva unos meses de este año, creo que va por muy buen camino, entonces ya se empezó, pues se decidió hacer en La Punta porque es un centro poblado, ¿sí? Entonces creo que allá también están como más o menos por la misma cantidad, son como 40 muchachos, entonces ya se está empezando como a llevar ese tipo de prácticas a otros espacios. Ya hay muchos municipios de acá de Cundinamarca que ya tienen en lo centralizado un proceso muy grande, pues digamos un Tocancipá, un Cajicá, que ellos llevan procesos aproximadamente como desde el año 2000, donde empezaron a agrandar la escuela, ¿sí? Pero es que agrandar la escuela requiere muchas cosas. Más instrumentos, más espacios. Exactamente, más instrumentos, que es inversión. Más espacios, también es inversión. Más maestros,
porque ya no puede ser el director todero que yo enseño a tocar flauta, clarinete, saxofón y Sí, todo, sí, es verdad. como lo que yo viví en la época cuando estaba en el pelado, sino ahora digamos que las escuelas de banda han cambiado tanto que en la medida de las posibilidades de los municipios trata de tener el director y unos docentes de apoyo, unos talleristas de apoyo, formadores, ¿sí? Acá en Tenjo en este momento tenemos 7 formadores de apoyo, profesor de oboe, fagot, flauta, saxofón, clarinete, profesor de trompeta y corno, profesor de trombón y el profesor de percusión. 8 tengo yo en este momento acompañándome en mi proceso de formación. Entonces digamos que eso también ha hecho que se tecnifique un poco más también la formación de los estudiantes. Digamos que se recibe de primera mano la formación de una persona que se formó en ese instrumento. Entonces conoce, tiene todas las herramientas técnicas para que se haga un trabajo más especializado. Mucho más especializado, como tú lo dices. Oye, qué genial. Uno no sabe tantas cosas de Tenjo y qué bueno las personas que nos estén escuchando o estén viendo. Tenjo es súper pionero, escucho yo, en cuanto a la sinfónica. Qué bonito. No sé qué otro municipio esté así de fuerte. Aquí, digamos que Cundinamarca en este momento está muy bien posicionado a nivel nacional. Hay escuelas que tienen muchos procesos muy buenos y lo que te decía, hay municipios que ya tienen hasta 7 procesos. Por ejemplo, Tocancipá tiene como 4 o 5 procesos centralizados más los procesos descentralizados. Ya se ha ido llevando a la vereda, a los centros poblados donde se ve que se puede como conformar un grupo que sea estable, se ha ido descentralizando también. ¿Sí? Sopó ya lo hizo también con una banda que tienen en Briseño. Cajicá creo que no tiene bandas descentralizadas, pero tiene como 5 bandas en el centro. Wow. Entonces, poco a poco las escuelas también han ido creciendo. Eso también... ¿Y los encuentros entre los municipios ya existe? ¿Ya existe algún evento? Claro, este año creo que se celebra la versión 46 del Departamental de Bandas, que está por ordenanza del Departamento de Cundinamarca. Se hace en el municipio de Villeta. Entonces creo que este año es la versión 46. Entonces siempre como que para llegar a Villeta había como un filtro, porque son muchas bandas. Para este año te cuento, para la convocatoria que hizo la gobernación, Cundinamarca es un departamento que tiene 116 municipios. En este momento 96 municipios tienen banda activa. Wow. De varias categorías, tienen bandas infantiles, juveniles, de mayores. Ahora hay una categoría que es como la banda tradicional o la banda fiestera, que es más cercana como a las bandas de la sabana de Córdoba, ¿sí? Las bandas pelayeras. Entonces es otro espacio que se ha abierto, ¿sí me entiendes? Hay municipios donde, como por su tradición, gusta más que los procesos pues, sinfónicos. El proceso de la banda tradicional es más arraigado en el territorio. Sí, claro. Entonces, es otro espacio de formación. Aquí en Tenjo, no sé si todavía existe, pero aquí en Tenjo, cada cierto tiempo los colegios salían con su banda marcial, obviamente no sinfónica, la banda marcial, y era muy bonito, es un espectáculo muy precioso, tanto obviamente desde mi punto de vista el vestuario, bueno, cada instrumento, no sé si se sigue haciendo. Creo que en este momento solamente uno de los colegios tiene banda marcial. Hace tiempo se empezó como a acabar esa tradición de que los colegios tuvieran su banda para los desfiles, etcétera, sí, etcétera. De los colegios de acá del centro, creo que solo uno. De los colegios de las afueras, pues me imaginaría yo que el colegio militar, ellos siempre han tenido, pues por su tradición, que la banda es fundamental a la hora de los servicios militares y toda esa cosa. Entonces yo me imagino que ellos deben tener su banda. Pero de los colegios de acá del centro, creo que solo uno tiene un proceso con banda de marcha. Es una tradición que se ha ido perdiendo acá en Tenjo y lo que tú dices, lástima, porque los desfiles eran unos desfiles muy nutridos para las fiestas patrias, para el cumpleaños de Tenjo. Eran unos desfiles muy nutridos. Digamos que ahorita el tema de la pandemia ha hecho que muchas de esas manifestaciones artísticas hayan decaído un poco. Sí. Esperemos que
que ahorita con todo lo que está pasando empieza a mejorar, ¿sí? Nosotros el año pasado, para el año 2020, yo creo que para todos los artistas y para los maestros y para los formadores, fue un año difícil por el tema, y no solamente, por nosotros digamos que la enseñanza del arte se hace de manera presencial, o sea, tú tienes que corregir mirando al estudiante, porque ¿cómo le corriges un error técnico de su postura, de su embocadura, de muchas cosas técnicas con un instrumento? Fue muy difícil a través de una cámara web. Y no, me imagino que muchos estudiantes tampoco no tenían los instrumentos en sus casas. Sí, el año pasado en un comienzo el reto fue difícil porque pues los instrumentos no se habían prestado. Ya después digamos que los chicos que ya llevaban un proceso, no los de iniciación, sino los que ya llevaban un proceso un poquito más larguito, ya tuvieron la posibilidad de tener los instrumentos en la casa, y digamos que a partir de ahí se pudo hacer otro trabajo. Entonces digamos que se avanzó un poco, pero de todas maneras la práctica, o sea, cómo hago un ensayo general, cómo hago una práctica colectiva a través de una plataforma. Y tú puedes escoger la plataforma que quieras, y la sola transmisión de audio del sonar, todas las plataformas están hechas como para conferencia, para hablar, no están hechas para ese tipo de transmisión de audio. Por ejemplo, hay plataformas en las que tú tocas y y el sonido se toma como un ruido externo, entonces te corta el sonido o suena lejos. Sí. Eso fue un tema bastante complejo. Este año, pues digamos que a partir de mayo de este año, que empezamos a hacer el tema de la alternancia, se han podido hacer otro tipo de encuentros con los muchachos, otro tipo de trabajo. Comenzamos con grupos pequeños, después con grupos un poquito más grandes, y ahorita ya pues con el tema de la vacuna y del avance con el tema de la vacunación, se ha podido cada vez hacer ya los ensayos generales en espacios al aire libre, donde haya una circulación de aire, porque de todas maneras el efecto spray en los instrumentos de viento es fuerte. Claro. Entonces todo el tiempo se está teniendo contacto con material biológico. ¿Sí me entiendes? La sola emisión del aire a través del instrumento, digamos que la cercanía ha sido difícil, pero digamos que se ha tratado de afrontar de la mejor manera para que los procesos no se estanquen. Hay que adaptarse y hay que tratar de llevarlo de la mejor manera hasta donde se permita. Pero gracias a Dios pues ya hemos ido avanzando con el tema. Oye, pero ha sido todo un valiente, literal, porque cada una de esas situaciones son retos y qué bueno es adaptarse. Y pienso que esa es la esencia también del artista. Si te apasiona, si te gusta, si es lo que es tuyo, como sea encuentras solución, y es lo que has hecho. Sí, no ha sido fácil, pero digamos que se ha llevado de la mejor manera. Entonces hemos tratado de llevar el proceso, hacer que tenga una continuidad y que tenga un avance que sea notorio. Sí, entonces hubo muchos retos. El año pasado el reto fue hacer algo de producción audiovisual. Como muestra final se hicieron unos videos colaborativos que tuvieron un montón de trabajo para el profesor, porque cada chico grababa con su teléfono celular. Entonces pues se colocaba un metrónomo, que es pues la unidad de medida para nosotros, para que tocáramos a la misma velocidad. Más sin embargo después hubo que organizar un poquito el audio, ¿sí? Y el video, entonces que por favor grabe con el teléfono de manera vertical, entonces de manera horizontal. No, entonces no faltaba el que grababa de manera vertical, entonces no, repítalo que por favor, que ese no nos sirve pues para que quede como una unidad en la pantalla, quede una vaina que sea algo armónico. Sí. Entonces se hicieron 2 videos colaborativos para los chicos. También fue un reto impresionante, porque el grabarse y el tener errores al grabarse, eso para ellos fue yo tenía un montón de videos con los que nos reímos un montón con ellos mismos, porque estaban tocando, iban a la mitad de la pieza y algo pasaba, o se atravesaba el perro en la casa, o el gato, o pasaba el carro y pitaba, o el camión, o alguna cosa pasaba, entonces vuelva a empezar. Fue un reto grande para ellos, además
que dentro de un proceso, el que ellos mismos se escuchen después de haberse grabado. ¿Estoy tocando bien? ¿Estoy tocando mal? ¿Cómo estarán tocando los demás? Porque digamos una cosa, cuando estamos todos, ya uno tiene como una imagen sonora de cómo yo toco con mi compañero lo mismo, entonces tenemos que estar tocando juntos, con la misma velocidad, con la misma articulación, pero si yo toco así, ¿será que mi compañero va a tocar igual? ¡Ay, Dios! Entonces, fue un reto. Eso Total. a todos nos exigió un montón y se logró hacer algo muy bonito en poquito tiempo, pero se logró hacer algo muy bonito. Digamos que este año ya nos ha dado la oportunidad de avanzar un poco más y de reunirnos, que además Me imagino la alegría de cada uno de ellos y contar sus anécdotas. al comienzo, las primeras clases, la gente como intranquila y yo, ¿será que sí? El tapabocas y la cuestión y tal. Entonces miramos los tapabocas. En otras partes del mundo para la gente de las universidades hicieron unos tapabocas para poder tocar con el tapabocas puesto. Ay, bueno, qué chistoso. entonces sí, era una vaina súper curiosa y había mucho miedo. De todas maneras seguíamos con el miedo y poco a poco ya se fue organizando mejor la cuestión y digamos que se está haciendo el trabajo con menos miedo, pero aún con mucho cuidado. Qué chévere. Que todo lo que El se cuidado. todos los atriles, siempre limpiarlos con su alcohol y toda la cuestión, que se laven las manos, que se apliquen alcohol en las manos, porque de todas maneras los instrumentos por naturaleza van a tener residuos entonces ahí hay un material biológico y hay que cuidarse. El piso, que limpien el piso, que le pongan alcohol, si llegó a caer una gota de saliva o alguna cosa, ser cuidadosos. Bueno, Para qué cuidarse chévere. unos con los otros. Pero digamos que ya vamos saliendo un poco del miedo a trabajar bien, pero con cuidado. Qué lindo. ¿Y qué expectativas tienes de aquí los próximos años, ya con eso, ese reto, ese cambio, esa adaptación? Bueno, digamos que el proyecto que nosotros tenemos de formación con los muchachos es la banda que está en este momento en juvenil. Está cerca a convertirse ya en categoría, perdón, la que tenemos en infantil está cerca a convertirse en una banda de categoría juvenil. Entonces, ya con los chicos que están en el semillero y otros más que lleguen nuevos al proceso el año entrante, haremos un grupo de iniciación ya como banda, como prebanda, para que ya empiecen a tocar juntos. Porque lo único que garantiza que un proceso tenga continuidad en el tiempo es que siempre haya semillero. Siempre tiene que estar la cantera, porque, o sea, los grupos van creciendo juntos y si no es posible llevarlos hasta mayores, cuando digamos que el tiempo en el que los muchachos como que están más comprometidos con los procesos es hasta cuando están haciendo su grado 11. Ya después muchos salen a la universidad o otros tantos a trabajar, dependiendo de la situación que haya en su hogar. Entonces, siempre como que ahí hay como un corte en los procesos. A veces se pueden hacer grupos, yo alcancé a tener una banda acá en categoría mayores, pero se logró mantener como un año largo y ya después la gente, lo que te digo, muchísimos compromisos con la universidad, muchos compromisos. Además de trabajar empiezan a estudiar o empiezan a estudiar y empiezan a trabajar para ayudarse con el tema de sus gastos del transporte o de las cosas de la universidad. Entonces ya es muy difícil sostener los procesos. Entonces por eso siempre hay que tener un proceso de iniciación que se va a crecer. Entonces este ya pasó, listo, viene el otro, Comenzamos. sube, listo, entonces este ya está en infantil, entonces empezamos otro. Que sea como de iniciación de preinfantil, entonces iban unos detrás de los otros. Entonces ahí se va la proyección que nosotros tenemos, espero que pues ojalá se nos dé, es a la vuelta de 2 años más tener el proceso juvenil, que ya debe estar como en juvenil ya avanzado, casi al límite de pasar a mayores, tener un proceso infantil muy estructurado, sí, ojalá un proceso completo, y ya tener un semillero, que las generaciones se vayan renovando.
Te cuento un poco, el año próximo se cumplen 30 años de la fundación de la banda. Wow. ¿Sí? Entonces, que tú eres uno de ellos, de los fundadores. Sí, yo soy uno de los fundadores. Afortunadamente, la banda comenzó en el 1993, soy miembro fundador de nuestra amada banda del municipio de Tenjo. Y pues mira, fui estudiante y ahora soy el director. Qué lindo. Entonces sí, ese sentimiento que tiene uno de amor por su tierra, por su banda, le duele a uno tanto su cultura. Bueno, qué lindo. Parte de, como te comentaba antes de iniciar en este video o en este audio, que parte de este podcast, lo que más deseaba era honrar a esas personas que han hecho historia aquí en Tenjo, honrar a esas personas que pusieron la semillita, que aprendieron, que crecieron pero siguieron con su pasión, y en este caso la música. Entonces, por parte mía, por parte de mucha gente que está muy agradecida también contigo, agradecerte por toda esa gestión, por aprender, por tener paciencia, enseñar, por renovarte en tus conocimientos, por ser ejemplo a nivel musical. Y bueno, yo quiero, no sé, tal vez que me digas o nos digas qué consejo le darías a los chicos que tal vez están en ese ranking que tú dices como 18 años o salieron del colegio y dejaron, pero les gusta, les apasiona, pero tal vez temen a lo que sus papás puedan decir de, no, usted el arte no da, o algo así. ¿Qué consejo les darías? Bueno, el consejo es, no hay que renunciar a los sueños nunca, nunca. Ese era mi sueño, yo quería ser músico, y gracias a la música y gracias a mi instrumento he podido viajar, conozco muchos países del mundo, y todo lo he hecho gracias a la música. Como cualquier otra profesión, no es fácil. Hay momentos de gloria, hay momentos de dolor. Sí, hay momentos en los que hay inestabilidad económica, como en todas las profesiones. Pero uno no puede renunciar a los sueños por miedo. Uno no puede renunciar a los sueños por miedo. Que vamos para adelante, que sean juiciosos, que sean constantes, que sean conscientes, que sean dedicados, que se apasionen de verdad por eso, ¿sí? Creo que ha cambiado mucho el concepto que se tiene acerca de los músicos y de los artistas, entonces que no le tengan miedo, Sí, pues. porque por miedo muchos han dejado de hacerlo. Ahorita afortunadamente ya se cree un poco más, digamos que en la generación que yo me formé de la banda, de la primera generación de banda, el único músico soy yo. Ya de la segunda generación, los que vinieron después, hay dos más. ¿Que tú fuiste profesor de ellos? No, ellos fueron compañeros míos también, Okay. como por la otra generación. De ellos hay dos o tres. Y ya de cada generación más hacia acá, ya se ha tecnificado más la formación, ya se ha recibido mejores conceptos, ya de la generación después, de los que fueron alumnos míos. De ellos ya tengo 3, 4 o 5 que ya están terminando o ya terminaron su carrera, un contrabajista de la Universidad Nacional, una clarinetista de la Universidad Distrital, bueno, hay varios. Y en este momento de los de la anterior generación a los chicos que tengo ahora, hay 8 muchachos estudiando música. Muy bueno. Entonces digamos que, claro, porque... de hacer algo muy lindo para ti, ¿no? Como sí, verlos crecer y siguieron con la música, qué genial. Pues digamos que eso reconforta y lo llena a uno como maestro. Entonces uno dice, estamos haciendo las cosas bien. Qué lindo. Entonces, lo que les digo, sigan luchando por los sueños, pero sean muy juiciosos. Hay que ser muy dedicados, muy consagrados. De esto sí se vive y se vive muy bien, pero solamente si uno es disciplinado y hace las cosas bien. Qué genial. Bueno, Andrés, yo quiero agradecerte por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Espero que muchos nos escuchen. Acérquense aquí, bueno, también al instituto, o si quieren aprender de música o ser parte de la Sinfónica de aquí de Tenjo, pues bienvenidos. Y muchas gracias, Andrés. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estuvo muy rica la conversación. Invitar a todos los que nos están escuchando, niños o grandes, que se acercan al Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Las puertas están abiertas para todos, nuestros procesos de formación están abiertos para todos, para todo público. Los esperamos en el instituto.
es la casa de todos, es la casa de todos los que hacemos arte aquí en el municipio. Entonces, pues para todos allá, bienvenidos. Ay, gracias Andrés. Y bueno, espero que les haya gustado esta conversación deliciosa con un músico que nos hacía falta en esta serie. Entonces, compártanlo y bendiciones.